Buenos días, hermanos. Mi nombre es Rubén Garza. Bueno, mi vida en un principio es como Dios creó el mundo, ¿verdad? Estaba desordenada y vacía. Fui creciendo, me casé, tuvimos 2 hijos. Y después de ahí, pues empecé a ver la necesidad porque veía a mis hijos y empezó a entrar temor en mí de querer estar en los caminos de Dios. Y pues yo suplía todas las necesidades en mi hogar y mi presencia también la suplía con dinero, con darles cosas a mis hijos, a mi esposa. Y pues me dejaba llevar por el mundo, ¿verdad? Por las cosas que los amigos me invitaban y los compañeros de trabajo y me llevaban al mundo donde nada más encontraba una satisfacción momentánea, no era nada que pudiera durar y perdurar. Entonces cuando empecé a ver eso, la necesidad de Cristo en mi vida y en la vida de mi familia, empezamos a ir a una iglesia, que es esta iglesia, y al principio la situación se puso peor. Yo pensé que iba a ser mejor, pero lo contrario, me quedé sin trabajo, nos quedamos sin dinero, había problemas con mi esposa, discusiones con mis hijos, estuvimos a punto de separarnos, de mi mente entró ya la separación porque ya no aguantaba. Ya quería yo buscar otra vez una solución. Si cuando andaba en el mundo andaba muy bien y no tenía problemas, ¿por qué ahora que busco de Dios y estoy en la iglesia ahora tengo problemas? O sea, era incongruente, decía yo, pues ¿qué pasa? Y estuve en un abismo, en una profundidad muy fuerte, donde yo le decía a Dios, pues ya dime dónde está el fondo que voy a tocar, porque no tocaba fondo. Así iba, cuesta abajo, en un lugar oscuro, y me desesperaba y tuvimos situaciones, pero tremendas. Estábamos en el desierto. Hubo una situación en que ni siquiera alimento tuvimos para comer, pero la mano de Dios siempre estuvo ahí. Un hermano de aquí de la iglesia, por medio del hermano de aquí que todavía está aquí en la iglesia, Dios nos proveyó alimento ese día que estábamos desesperados, mi esposa y yo, en la casa llorando, discutiendo y todo. Entonces la mano de Dios la empezamos a ver ahí. Entonces yo le decía a Dios, pues ¿dónde está? Yo quiero tocar fondo, pero no había fondo. Seguía para abajo. Pero de repente, bueno, la persistencia y el estar en Cristo, Dios extendió su mano. Somos como la vasija de barro, ¿verdad? Nos mete por fuego, y hasta que no está lista y nos toca y escuche que ella está lista, nos saca del fuego, nos saca del desierto y empezamos a ver rayos. Y así como la tierra estaba desordenada y vacía y Dios creó todo lo que hay ahorita, los animales, los árboles, todo lo hermoso que es esta tierra, pues también dejó las estaciones del tiempo, ¿verdad? Que es la tormenta, el verano, el invierno y todo eso. Y así somos nosotros como la creación de Dios. Somos una creación de Dios y somos como planeta Tierra. Tenemos estaciones en nuestras vidas. Igual. Tenemos verano, también tenemos invierno, también tenemos tormenta. Pero ahora ya no estamos solos. Porque ahora puedo decir ya que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Y pues vamos caminando. Si hay tormentas, hay situaciones difíciles, no quiero decir que todo es gloria. Pero ya somos un matrimonio cristocéntrico. Ya mi esposa y yo vamos tomados de la mano, vienen situaciones difíciles, las tenemos que resolver, pero siempre con Cristo. Entonces, pues ya puedo decir que yo en mi casa serviremos a Dios. Amén. Esto, hermano, Dios los bendiga.